Hola y bienvenidos a Inner Minds. El día de hoy nos damos a la tarea de esclarecer el término quimera. Así que acompáñame en este emocionante viaje donde te explicaré qué es una quimera en los términos reales. Pero para poder remontarnos a esto, primero tenemos que hablar sobre el origen de la palabra quimera, y esto nos va a llevar hacia la antigua Grecia, donde una quimera era una criatura con cara de león y una cola de escorpión altamente peligrosa, hija ni más ni menos que de Tifón y Equidna, dos criaturas monstruosas igualmente peligrosas. Este híbrido nos lleva ahora sí a la época actual, donde muchas veces la gente confunde el término híbrido con el de una quimera. Cuando hablamos de un híbrido estamos refiriéndonos explícitamente a una especie que tuvo origen a partir de dos especies distintas. Por ejemplo, un caballo y un burro dan a una mula. Igualmente, el cruce entre un león y un tigre es posible, dándonos como resultado un ligre o un tigrón, dependiendo quién sea la madre y quién sea el padre. Sin embargo, como podemos observar en las especies que dieron origen a híbridos, no están tan alejadas, y aún así su descendencia normalmente es estéril. En muy contados casos se ha dado una cría fértil, pero es muy escaso esto. Sin embargo, ¿qué pasa si tú quisieras generar un híbrido entre, por ejemplo, un humano y un cerdo? Esto es posible gracias a la ciencia, pero no como te lo imaginas. No tendrás una criatura monstruosa al estilo South Park como el hombre oso cerdo. Tendrás a una criatura explícitamente con la forma de una de las dos especies, con células de la otra creciendo dentro de sí. Estos son los animales humanizados a lo que nosotros conocemos como quimera. Este caso que te di es explícitamente uno que sirvió recientemente para realizar un trasplante de órganos con un ser humano, al cual se le implantó un corazón de cerdo que realmente tenía células humanas. Asimismo, tenemos algunas quimeras hechas en ratones y en algunos otros animales. Sin embargo, el quimerismo también se puede llevar a cabo de manera completamente natural en algunos casos, como cuando, por ejemplo, un embarazo que iba a ser originalmente con dos productos, solo se lleva al término el desarrollo de uno. Sin embargo, las células con un genotipo diferente se desarrollan dentro del organismo del bebé que se llevó a término. Esto aún confunde a la comunidad científica con el otro término llamado mosaicismo, ya que en este igualmente un organismo puede tener diferentes genotipos en sus células, aunque se dio por una vía diferente. Cabe aclarar que muchas veces la gente confunde esto con los organismos genéticamente modificados, ya que en efecto sí se pueden agregar genes de otro organismo en otro, sin embargo sus células serían el mismo tipo, haciendo que no sean quimeras. Además de esto, el fenotipo no cambia tanto de generación en generación, y son características muy específicas que pueden llegar a ser funcionales en otro organismo, haciendo que sea prácticamente imposible generar todas esas imágenes de híbridos extraños que luego vemos en internet, como una rana con un cocodrilo o algo por el estilo. Ahora, ya habiendo aclarado que una quimera es explícitamente un organismo en el cual crecen dos poblaciones de células con diferente genotipo, bueno, más bien dos o más tipos de células, ya que pueden ser más de dos poblaciones. Déjame hablarte un poco de qué se diferencia esto con un organismo genéticamente modificado. En el caso de los OGM vamos a tener un organismo que tiene el mismo tipo celular o una sola población con el mismo genotipo, aún a pesar de que se le hayan adicionado genes de un organismo diferente o con un origen diferente, en algunos casos dando resultados un poco más extravagantes que otros. Un claro ejemplo de esto, o uno muy visible en animales, sería el de los gatos, con los cuales se experimentó cómo darles inmunidad ante el virus de inmunodeficiencia felina, cuyo resultado tuvo como efecto secundario gatos que brillaban en la oscuridad, ya que se les añadieron genes de medusas para lograr este objetivo. Resultados similares se han experimentado en otros animales como peces. Sin embargo, tal como mencioné en un inicio, estos genes tienen que ser compatibles con el organismo al cual los vas a añadir. Por así decirlo, tienen que lograr una función en el organismo objetivo, y aún así muchas veces terminarán haciendo cosas inesperadas, haciendo que en pruebas iniciales la mayoría de los organismos genéticamente modificados desgraciadamente no se logren, o en caso de lograrse no tengan las características que tú querías en la generación inicial, sino que expresarán la característica deseada hasta varias generaciones después, cuando ya se ha asimilado perfectamente por el organismo nuevo. Sin embargo, hasta el momento todas estas modificaciones se tienen que hacer durante
durante el estado embrionario, ya que en organismos maduros es un poco más difícil la modificación genética, y normalmente tendremos que recurrir al quimerismo, extrayendo células de las que nosotros queramos modificar, modificándolas y reinsertándolas posteriormente en el organismo, esperando a que se multipliquen y reemplacen a las iniciales, haciendo que el organismo termine con dos poblaciones celulares diferentes, las normales que ya tenía y las adicionales que tú le metiste. Esperando haber explicado un poco mejor el término quimerismo, nos despedimos por el momento. Sin embargo, la próxima semana hablaremos sobre las quimeras, pero desde el punto de vista de mitos y leyendas. Esperando que este video haya sido de tu agrado, nos despedimos por el momento, no sin antes pedirte que si no estás suscrito, te suscribas y actives la campanita. No tienes idea de cuánto nos ayudas.